Jeroen Antonison Van Aken, llamado Jeroen Bosch, es la figura del hombre que inspiró a Dalí y a tantos surrealistas, aunque de un periodo muchísimo anterior al nacimiento de esta corriente pictórica. Fue un adelantado a su época, y como suele ocurrir, le costó muy caro, y de hecho es un milagro que algunas de sus obras hayan llegado hasta nuestros días, precisamente por su temática de definir el paraíso y el infierno con ese lujo de detalles, con ese elemento grotesco que aportó a sus obras. Pero lo sorprendente de todo es que alguien tan papista, tan ortodoxo y rigurosamente católico como era Felipe II, pudiera estar obsesionado y embelesado con sus lienzos. Gracias a Felipe II ha llegado a nuestros días, porque compró muchísimos cuadros para el Palacio Real, y de hecho el Jardín de las Delicias era el cuadro que colgaba en la habitación donde dormía. Felipe II era uno de los hombres más cultos de su época, entendía mucho de arte y supo apreciar el extraño mundo onírico que reflejaban los cuadros del Bosco. Viendo algún cuadro suyo, de un solo vistazo ya podemos apreciar que su obra es trascendente, cuanto menos rara, pero cuando se analizan con profundidad sus cuadros, nos revelan que este pintor era un hombre de unas creencias muy tradicionales, aunque sin duda rompió los esquemas establecidos. Formaba parte de una sociedad secreta llamada los Hermanos del Libre Espíritu o Adanitas, que eran considerados como los primeros nudistas convencidos. Era un grupo secreto que provenía del siglo II después de Cristo, pero que tuvo su importancia en plena Edad Media, y eran considerados herejes, porque entre otras cosas negaban el pecado original. El Bosco elegía la temática de sus cuadros a voluntad, no como otros pintores de su época, y la causa era que como tenía dinero de sobra, pues pintaba lo que le daba la gana. Técnicamente pintaba ya prima, es decir, con la primera pincelada de óleo, sin demasiados retoques ni pinceladas. Sin embargo, el análisis de cada una de sus obras demuestra que hacía una concienzuda y detallado proyecto antes de la ejecución. Innova asimismo en la gama de colores, con tonalidades más contrastadas y atrevidas. En cuanto a la figuración, el Bosco se destaca por representar a personajes santos como sujetos comunes y vulnerables. Prácticamente todos los personajes que representa tienen algo de caricatura. Lo que quizás primero llama la atención es todo aquel que observa una obra del Bosco es su surrealismo. En sus obras abunda el sarcasmo, lo grotesco y una imaginaria onírica. Una de las explicaciones para esto es que el Bosco aún se encuentra imbuido por la cosmovisión medieval, repleta de la creencia en hechiceras, la alquimia, la magia, etc. Esto influye para que el Bosco intente desde sus pinturas dar un mensaje moralista, si bien de un moralismo nada pacato, sino por el contrario satírico. Y sí, el Bosco tiene mucho de medieval. Por otra parte, nos anticipa al humanismo de la Edad Moderna. El Jardín de las Delicias es su obra más conocida. Se trata de un tríptico pintado al óleo compuesto por una tabla central y dos laterales, pintadas en sus dos lados, que se pueden cerrar. El cuadro cerrado en su parte exterior alude al tercer día de la creación del mundo. Se representa un globo terráqueo con la Tierra dentro de una esfera transparente, símbolo según Tolnay de la fragilidad del universo. Son las formas vegetales y minerales, no hay animales ni personas. Están pintados en tonos grises, blanco y negro, lo que corresponde a un mundo sin luna ni sol. El posteje a la izquierda representa el paraíso terrenal. Al fondo puede verse la fuente de la vida, en lo que a primera vista parece el típico Edén, asociado a la idea de paz y sosiego. Con poco que observemos, ese idílico escenario se ve truncado. El pecado femenino se personifica en los animales que se arrastran por la tierra o nadan por el agua, ya que de los cuatro elementos, la tierra y el agua eran considerados esencias pasivas llenas de fecundidad que, como la mujer, reciben la semilla. El pecado masculino se representa por las alimañas que vuelan, ya que el aire es considerado un elemento activo, asociado al fuego y opuesto a la tierra, por lo tanto, masculino. El demonio está escondido en los estanques y las rocas
que son para el Bosco la guarida de los espíritus malignos. La roca, cuya forma es el rostro oculto del diablo, del que surge la serpiente que se enrosca al árbol de la fruta prohibida. La tabla central es el jardín de las delicias propiamente dicho, un falso paraíso en el que la humanidad ya ha sucumbido en pleno al pecado, especialmente a la lujuria, y se dirige a su perdición. Las extrañas estructuras que aprisionan y oprimen a los personajes dan a conocer indirectamente que el pecado se apodera del ser humano, lo corrompe y atrapa para siempre. Los estanques no son limpios, sino fuente y origen de todos los males que refleja la pintura. La idea del mundo, al revés, muy presente en el lenguaje iconográfico y literario de la época. Todas estas escenas muestran que nos encontramos ante un falso paraíso en el que todo lo que en él representa no es lo que parece. Otro elemento clave de la tabla es la indiferenciación sexual. Apenas distinguimos a los hombres de las mujeres. Los únicos signos de diferenciación entre los dos sexos son los pechos femeninos y los genitales masculinos. Podría ser que el Bosco buscara así querer mostrar que toda la humanidad estaba implicada en el pecado. El postigio de la derecha representa el infierno. También es conocido como el infierno musical, por las múltiples representaciones de instrumentos musicales que aparecen. Se ignora por qué el vasco asocia la música con el pecado. Es una tabla muy sombría en relación con el colorido de las otras dos. Tonos lívidos del infierno de hielo, vivas llamas del infierno de fuego. La tabla se puede dividir en 3 niveles. En el nivel superior se ve la típica imagen del infierno con fuego y torturas. Las arquitecturas están sumidas en extrañas iluminaciones fosforescentes. Este incendio, que realmente representa el paisaje nocturno de una ciudad en llamas, se ha relacionado con el tramo del pintor que vivió cuando era niño, como su localidad natal era Pasto de Fuego. En la parte central aparece un mundo onírico con criaturas fantásticas y cuya figura central es un hombre árbol. Se ve mucho la comparación del frío y el calor en la Edad Media. Se consideraba este contraste como una de las torturas del infierno. En la parte inferior, a la izquierda, aparece un grupo de jugadores atormentados y torturados por demonios en medio de un gran caos, todo lo cual alude a la pereza, la lujuria y la gula. Tríptico del Juicio de Viena. Cuando el tríptico está cerrado, se ven las figuras de dos santos. A la izquierda, Santiago el Mayor, y a la derecha, San Babón. Están pintados con grisala sobre tabla. Abajo hay 2 escudos vacíos. Las figuras están ejecutadas con firmeza, ajena a la vibrante pincelada de las grisalas de Bosco, por lo que se cree que se ejecutó un copista sobre el dibujo del pintor. Postigo izquierdo, el pecado original. Se ve a Adán dormido, con la creación de Eva que se desprende de su costado, y en un segundo plano la tentación, con Eva cogiendo el fruto que tiende el demonio. Detrás se observa la expulsión al paraíso con un ángel que lleva una espada. Tabla central, el juicio final. La fuente para esta representación del juicio final es el Apocalipsis de Juan. En la parte central, en lo alto, casi separado del resto de la composición, aparece Jesucristo juez, que está apoyado sobre un arcoíris, mientras a los lados, sobre las nubes, está la Virgen María y San Juan Bautista, con un exiguo número de elegidos. En el resto de la composición se han representado el mundo del pecado y las penas impuestas a los pecadores, cada uno de ellos torturado por diablos grillos y figuras monstruosas, debido a sus propios vicios, abrazados, asados, ensartados, empalados, colgados de ganchos de carniceros, obligados a beber, insertados en extrañas máquinas, etc. Postigo derecho del infierno. Se repiten aquí los incendios de estructuras, tan típicos de la obra del Bosco, pues pueden verse similares indicaciones en el panel derecho del Caroleno, así como en el lateral derecho del Jardín de las Delicias. Son edificios incendiados en los que se ve que el fuego viene desde abajo, como inspirándose entonces modernas máquinas de pólvora o explosiones, con lo que los infiernos que pinta el Bosco acaban pareciendo lugares de confrontación militar. Es uno de los cuadros de los últimos años del Bosco, si bien, como el resto de sus obras, resulta no tener dotación unánime. En esta tabla, el santo no queda distraído de sus meditaciones por los demonios que lo rodean, con las tentaciones simbolizadas de muchas maneras: el cuchillo mellado, escalas, el jarro del diablo, piezas de armadura,
pequeños demonios grillos. A su lado aparece uno de sus atributos, un cerdito. El santo está acurrucado debajo de un árbol hueco al que le han puesto un precario techo de paja. Delante, un arroyo del que surgen también figuras se enmarca en un paisaje de tonos amarillentos y verdosos con suaves azules hacia el horizonte. El tríptico del carro de heno, cuando está cerrado, presenta el tema del vendedor ambulante, atribuido al bosco y su taller. Representaría así el camino de la vida, como un peregrino, una especie de ermitaño estoico, acechado por los peligros del viaje y que se resiste a las tentaciones representadas por la pareja que baila, representa la lujuria, idea propia del devotio moderno. Testigo de la izquierda, el paraíso terrenal. Una vez abierta de la izquierda están dedicadas a la creación, el pecado y la expulsión de Eva y Adán del paraíso. Esta a la izquierda muestra 4 episodios distintos. En lo alto, la caída de los ángeles rebeldes, que mientras se precipitan cambian de forma y asumen el aspecto de sapos e insectos. Más abajo está la creación de Eva a partir de la costilla de Adán. Aún más abajo y a la derecha está el pecado original, con la serpiente y con la cabeza de una mujer y con manos y garras. Finalmente, la expulsión del paraíso terrestre está coronada por una planta con espinas y varios frutos, uno de ellos picoteado por un pájaro como símbolo de lujuria, mientras el carro simboliza las tentaciones de los sentidos. Se representan así los 4 episodios en orden inverso a cómo aparece en la tabla de la derecha el tríptico del juicio de Viena, que sitúa la expulsión del paraíso en el último plano y no en el primero. El panel central muestra una escena de un carro de heno, y eso se debe precisamente el título del cuadro. Además está basado en un texto del profeta Isaías que habla de cómo los placeres y la riqueza del mundo se parecen al heno de los campos que se secan pronto y aún más pronto se acaban. Lo simboliza como algo efímero pero atractivo. En lo alto del carro, mientras una pareja de campesinos se besa, observada por una lechuza que simboliza la herejía o la ceguera humana, y 3 personajes se dedican a la música y un hombre observa de la escena, cuya derecha un demonio azul con nariz de trompa y cola de pavo real, símbolo de vanidad. Participa de la melodía, mientras a la izquierda un ángel se vuelve hacia Cristo en el cielo en posición de rezar. La lechuza y el demonio pueden entenderse como la lisonja y el engaño. Guiado por el cortejo que sigue el carro están el rey de Francia, el papa y el emperador. En el centro del cuadro se ve un homicidio, guiado el carro para conducirlo al infierno, representando en el ala derecha a esas criaturas híbridas entre hombres y animales. Postigo de la derecha, el infierno. En el ala de la derecha presenta el infierno y el castigo de los pecados. El infierno se representa como una ciudad incandescente, con diablos dedicados a la construcción de una torre, quizá referencia a la bíblica Torre de Babel. El padre José Sigüenza interpretó que esta construcción de aposentos y cuartos nuevos era una referencia a que ya no cabían las almas en el infierno y que los que ahí entran, pues no otro destino tienen las figuras del panel central, ya no caben. Se repite aquí los incendios de estructuras tan típicos en la obra del Bosco.